Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar organizado desde Banco Caminos y Bancofar bajo el paraguas de Speedway, plataforma de apoyo a emprendedores desarrollada para apoyar el talento joven a través de la formación y la generación de ideas. Un saludo muy especial a todos y muy especialmente a los que fieles a nuestra cita semanal estáis hoy conectados. Hoy es un webinar muy especial. Hoy es 15 de diciembre, son las 16 horas y soy Juan Carlos Requena, coordinador del programa Speedway. Y ahora sí, vamos a hablar de darle la vuelta a la adversidad, de actitud resiliente y antifragilidad. ¿Cómo solemos actuar ante una dificultad o situación de crash? ¿Estamos preparados para pilotar en rojo? ¿Cómo actúa nuestro cerebro cuando entra en estado de alarma y cómo pasar del piloto verde? En este webinar hablaremos de los 3 tipos de cerebros que existen y cómo estos afectan a nuestra toma de decisiones diarias. Cerebro emocional o límbico, cerebro racional, cerebro reptiliano. Además, descubriremos cómo trascender una situación de crash y cómo trabajar desde la resiliencia y la antifragilidad con el fin de desarrollar herramientas para aprender a poner el foco en lo importante. Y para ello contamos con Nuria Sáez, speaker internacional y coach ejecutiva con más de 20 años de trayectoria profesional, pionera en coaching y experta en formación en PNL, inteligencia emocional y en su aplicación al liderazgo y la comunicación en las empresas. Tiene experiencia entrenando en habilidades y competencias profesionales a directivos. Forma y transforma en comunicación y liderazgo de alto impacto. Fundadora de la escuela Increcento y de Nuria Sáez Comunicación y Liderazgo, y autora de 2 libros, Ya eres líder, de Lead, y Cuando vuelvas a levantarte, de Mira Ediciones. Y ahora sí, Nuria, voy a dejar de compartir. Buenas tardes, Nuria. A ver, vamos a activarle el sonido. Y Nuria está compartiendo. Vale, Nuria, estamos viendo tu correo electrónico ahora. No sé si puedes activarte el audio. Ahora tienes el audio activado, perfecto. Sí. ¿Vale? Y si puedes compartir la presentación. Estamos viendo el correo ahora mismo. Yo la veo en presentación, ¿vosotros no lo veis? No, estamos viendo tu correo. Seguramente habrás compartido la pantalla de correo. Deja de compartir si quieres, si vuelves a compartir. Voy. Y mientras tanto, os contamos las normas como siempre en todos los webinars. Habrá una presentación por parte de Nuria de en torno a 35 o 40 minutos en el que expondrá la parte en la que vamos a trabajar hoy de resiliencia y podréis formular vuestras preguntas a través del bloque de preguntas. Recordad que el chat lo vamos a dejar como siempre para algún problema técnico que podamos tener o para compartir algún link interesante que puede interesar a todos. Ahora sí, Nuria. ¿Vale? Ahora Vale, sí. perfecto. Ahora perfecto. ¿Vale? Genial. Podéis ir formulando vuestras preguntas a través del bloque de preguntas y Nuria a la finalización responderá a todas las preguntas. Así que Nuria, yo me silencio y todo tuyo. Cuando Vale, se escucha bien, ¿verdad, Juanqui? se escucha perfectamente. Vale, muy bien. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juanqui, muchas gracias a Banco FAR, a Banco Caminos, por darnos esta oportunidad de llevar herramientas, de llevar estas herramientas tan importantes al mundo. A mí me hace especial ilusión porque durante mucho tiempo me he tenido que aplicar todo aquello de la actitud resiliente y de algo que hoy voy a compartir, que es el concepto de antifragilidad. Es un concepto bastante reciente y muy importante para poder trabajarlo y primero poder concienciarnos y luego poder trabajarlo. Quiero empezar con una frase de Albert Einstein que decía que existen 2 maneras de vivir la vida. Una, como si nada fuese un milagro, y la otra, como si todo lo fuese. Yo hace tiempo que decidí empezar a vivir la vida como si todo fuese un gran milagro. Y la verdad es que tiene sus recompensas. Bueno, como contaba Juan Carlos, que ha definido muy bien mi perfil, hace más de 12 años que acompaño a muchas organizaciones, a profesionales, a directivos, a conectar con un nuevo liderazgo, generando espacios donde las personas pueden desplegar y conectar con su talento. Porque cada vez trabajamos más en un futuro incierto, en donde es necesario que emerja un nuevo liderazgo mucho más acorde con estos tiempos futuros. ¿Y qué os puedo aportar sobre resiliencia y liderazgo? Bueno, pues que hace muchos años decidí entender y emprender mi propio camino, dejé la empresa en la que trabajaba, decidí apostar por mi propio proyecto vital y profesional. Creé la escuela Increcendo y he tenido la suerte de acompañar a muchos líderes y coaches en este país, gran parte
recogiendo gran parte de mi experiencia y aprendizaje en mi primer libro, que es el de Ya eres líder. Y digamos que cuando estaba en el alto de la escalera, llegaron a mí un montón de vicisitudes a mi vida, cosas normales, como yo llamo muchas veces, pruebas de vida, porque a veces les llamamos catástrofes, les llamamos dramas, cuando en realidad son pruebas de vida. Porque sí, estamos vivos y como estamos vivos nos van a ocurrir cosas. ¿Qué pasa? Que a veces estas cosas o no estamos preparados, no estamos fortalecidos internamente para vivirlas y entonces se producen situaciones de crash o en otros momentos nos pasan muchas pruebas en un corto espacio de tiempo. Este fue mi caso, ¿no? Que durante un corto espacio de tiempo, digamos en un plazo de 2, 3 años, pues yo me divorcié, me fracturé la cadera, murió mi madre, murió mi padre, bueno, todo muy rápido, o sea, digamos que entre 6 y 8 meses. Entonces, fruto de este aprendizaje, y cuando ya pensaba que ya, bueno, tenía miedo hasta de cruzar la calle, porque pensaba que cruzando la calle, pues que igual me iba a atropellar un coche, ¿no? Pero cuando tienes tantas cosas malas que aparecen en tu vida, piensas que ya, pues como que ya te viene la mala suerte y no vas a volver a tener suerte, ¿no? Y bueno, fruto de todo este aprendizaje escribí el segundo libro, Cuando vuelves a levantarte, que es un libro sobre resiliencia y cómo superar las adversidades, y que la verdad, después de todo lo que ha pasado, con todo lo que el COVID nos ha traído, ha sido un libro en el que no solamente yo me he agarrado mucho, sino también muchas personas que me conocen. ¿Qué ocurre? De repente tu vida transcurre normal, ¿no? Y no hablo de la nueva normalidad, sino hablo de lo que pensamos que es la vida normal, ¿no? Yo hago las cosas bien, trabajo, voy al gimnasio, me cuido, tal, pero de repente llega a nuestra vida algo que es inesperado, o sea, algo con lo que no contabas, algo que no estaba en tu guión. Y entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Porque digamos que no nos han entrenado a gestionar lo inesperado. Entonces, cuando llega algo inesperado, como ocurre muchas veces, ¿no? O como ha ocurrido ahora mismo con todo el COVID, primera ola, segunda ola, ya están hablando hasta de cuarta ola, pues como no estábamos preparados, aparece la frustración, la negación, la rabia, el enfado, tristeza. Esto va a generar, lo sabemos, muchísimos problemas de salud mental para muchísimas personas. Entonces, lo que nos toca ahora, más que nunca, es aprender a manejarlo. Es decir, cuando los factores externos de repente no los podemos controlar, lo único que podemos hacer es aprender a manejarlo. Hablaba el otro día con una persona con la que estoy colaborando, que ya, bueno, hace 3 años le diagnosticaron un cáncer, le dijeron que solo le quedaban 6 meses de vida. Al final, bueno, ha superado, le han quitado el estómago, bueno, es una persona, vamos, absolutamente admirable, ¿vale? Y me decía, nos contábamos y compartíamos, ¿no? Me decía, Nuria, la vida no es lo que te ocurre, la vida es cómo te la tomas. Y entonces, para mí, esta es la primera idea con la que quiero arrancar la webinar, ¿no? La vida no es lo que te va pasando, sino que al final la vida es las cosas, cómo tú reaccionas ante lo que está pasando. Entonces, ¿cómo gestionamos estas situaciones de crash, ¿no? Yo hablo crash a cualquier situación de crisis, cualquier situación que hasta ahora no formaba parte de nuestra zona de confort y que implica un nuevo aprendizaje, implica dar un paso más allá, implica aprender a gestionarlo, ¿no? Entonces, es normal que ante estas situaciones de crisis caigamos en preocupación, en inseguridad. Y ahora lo voy a explicar desde el punto de vista de los cerebros, qué ocurre dentro de nuestros 3 cerebros, porque sí, tenemos 3 cerebros, funcionan todos a la vez, todos al unísono, pero tenemos 3 cerebros. Y cuando ocurren este tipo de situaciones de crash, estas situaciones que de repente, wow, aparecen un montón de agentes externos que no sabemos cómo pilotar, pues empezamos a hacer una cosa que hacemos, que es pilotar en luz roja. Es decir, activamos nuestro cerebro más primate y entramos en modo supervivencia. Esto tiene un peligro, porque si nos quedamos más tiempo del debido en modo supervivencia, esto va a tener un costo para nuestra salud mental, física, emocional. Y ahora voy a explicarlo cómo, ¿no? Voy a explicarlo desde el punto de vista de lo que ocurre con los 3 cerebros y cómo el seguir pilotando en luz roja y cómo muchas veces en las situaciones de crash es normal que al principio empecemos a pilotar en luz roja, pero esa luz roja tiene que transformarse en luz verde porque si no va a ser totalmente perjudicial para nosotros. Entonces, otra de las segundas ideas con las que quería arrancar a webinar es, ojo con prolongar demasiado el vivir en alerta roja.
que muchas veces lo llevamos más allá. Vamos a ver, desde el punto de vista de nuestros cerebros, como decía, tenemos 3 cerebros, ¿vale? Tenemos el cerebro reptil, ¿vale? Que es el que sale aquí en esta primera diapositiva. Como veréis, es la parte del bulbo raquídeo, la parte más abajo de nuestro cerebro. Es el cerebro más primitivo, el primer cerebro, en el origen de la formación, y es el que tenemos en común con los animales. Pues se llama reptiliano, pues todo con los reptiles, ¿no? Es el cerebro de la supervivencia. Este cerebro es el que cuida de nosotros, el que nos protege. Ante cualquier amenaza, toma el mando, digamos que toma el mando, toma el poder, ¿vale? Y es el que toma las decisiones. Pero cuidado, porque este cerebro a veces nos puede proteger en exceso. Y muchas veces, si por este cerebro fuera, llegaría un momento en que dejaríamos de hacer cosas. Es decir, porque como todo ve un posible peligro, pues de repente nos lleva a protegernos en exceso. Hay que cuidar con el tema de protegernos en exceso porque es el cerebro donde está el territorio del miedo. Es decir, es el cerebro que nos alerta ante los posibles peligros. El problema es cuando empezamos a tener miedo, ¿vale? Porque empezamos a entrar en hiperactividad, en hacer sin sentido, o incluso podemos entrar en parálisis o en bloqueos. Entonces, ojo con tener muy encendido este piloto en rojo, ¿vale? ¿Qué más cosas? Es el cerebro de la rutina. Es decir, es un cerebro que le gusta hacer siempre lo mismo. Entonces, si por este cerebro fuera, estaríamos todos los días levantándonos a la misma hora, yéndonos. De hecho, es la tendencia que tenemos siempre a aparcar en el mismo sitio, a ir a determinado sitio de la misma manera. Entonces, es curioso porque yo siempre lo cuento que con mi familia, para ir de mi casa al centro, que en el centro lo considerábamos el Corte Inglés, teníamos, cada uno de la familia teníamos nuestra rutina. Siempre pensábamos que nuestra rutina era mejor que los otros. O sea, si por este cerebro fuera, este cerebro no aprendería. Aquí no hay aprendizaje, simplemente hay repetición de rutinas. ¿Qué pasa? Cuando en el cerebro reptiliano se activa la luz roja, ojo, porque solo hay 3 respuestas. Podemos luchar, podemos huir o podemos entrar en parálisis, que es lo que ha pasado cuando saltó todo el estado de alarma. Era muy curioso ver las diferentes respuestas. Había gente que se ponía a trabajar sin parar, había gente que no quería saber nada y que subía y se metía en casa, había gente que decía, pues es que yo no me lo creo. Es decir, había estas 3 respuestas, pero si os fijáis, en este cerebro no hay respuestas creativas, no hay respuestas de construcción. O sea, es un cerebro muy de hacer y muy cerebro del aquí y el ahora. Entonces, si lo tenemos en luz roja, ojo, porque solo tenemos 3 respuestas y muchas veces esas 3 respuestas no nos llevan a respuestas creativas. Y además no tiene ni tiempo ni paciencia, con lo cual cuando tomes decisiones hay que parar este cerebro porque si no podemos tomar soluciones a la desesperada, como se ha visto con empresas, empresarios, personas que de repente han tenido unas soluciones en plan, venga, pues hacemos esto, pero sin pensarlo muchas veces. Ese sería el cerebro reptil en alarma roja. Ahora vamos a ver cómo actúa nuestro cerebro emocional o límbico. En este cerebro ya vemos que está en la parte del medio, ¿vale? Que es donde están las emociones, es el cerebro de las emociones. ¿Y cómo actúa ante una situación de crash? ¿Vale? Pues la alarma roja puede activar, bueno, ya sabéis que como ahí están todas las emociones, la alegría, la euforia, la sorpresa, pero cuando entramos en alerta roja, en alarma roja, activa la sensación de pérdida, de tristeza, de apatía o incluso de enfado. Es decir, nos preocupa perder lo que teníamos en el pasado, ¿sí? Y entramos en un territorio de lo inesperado y no sabemos cuándo volverá lo de antes. Con lo cual, este cerebro en este cerebro, digamos, en el reptiliano vivía en el presente y ya en el cerebro emocional ya hay pasado, ya hay aprendizaje y por eso muchas veces nos puede llevar a la melancolía. Ese determinado cerebro que nos lleva a pensar cuándo vamos a volver a tener la vida de siempre, nos ponemos triste porque hablamos de la nueva normalidad y ya, bueno, pues muchas queremos y muchas personas hemos querido y nos hemos enfadado mucho porque se nos ha trastocado mucho nuestra vida, nuestras empresas, nuestros proyectos. Vale, ¿qué más? Es el cerebro de la memoria, ¿vale? Es el cerebro donde reside la memoria, es el que tenemos en común con los mamíferos. Cuando activamos la alarma roja,
solo tenemos muchas veces, ¿qué ocurre? Que solo tenemos memoria de lo que antes funcionaba bien. O sea, tenemos una memoria selectiva que se centra en lo que antes teníamos. Y esto nos lleva todavía a más sensación de duelo, de pérdida, de tristeza, de apatía. Cuanto más tiempo nos quedemos en este cerebro, no vamos a tener emociones eficaces, no vamos a trabajar en la creatividad, en la emoción, en la alegría. Es un cerebro que si lo tenemos mucho tiempo activado en situación de crash, nos va a llevar sobre todo pues, a pensar en el pasado, ¿no? Y a pensar no a darle soluciones creativas, sino a pensar más bien para que cualquier tiempo pasado fue mejor. Tercer cerebro, el cerebro racional, ¿no? Ahí es, digamos, la parte lógica, donde estaría el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Es aquí, ya en este cerebro, que es el propiamente humano, es el cerebro que nos permite visualizar, el cerebro del lenguaje, del pensamiento. Entonces, es maravilloso si aprendiéramos a visualizar en positivo, como digo yo, ¿no? Si esas visualizaciones, digamos, todo pasará, no pasa nada, vamos a aprender a gestionar todo lo que llegue, ¿vale? Esto sería maravilloso, pero como siempre digo, hay un libro maravilloso de Griller y Waldner, que fueron los creadores de la programación neurolingüística, que dicen, el libro dice, usa tu cerebro para variar. Entonces es una ironía, ¿no? De que muchas veces tenemos un cerebro pero no sabemos trabajar con él. ¿Qué ocurre? Cuando entra en alarma roja se activan pensamientos en bucle de preocupación por nuestra salud, por nuestros familiares, por la situación laboral, por la situación financiera, por la situación social. O sea, esto multiplica toda la ansiedad del cerebro reptiliano y nos encierra en preocupación, ¿vale? ¿Qué ocurre? Aquí viene una fórmula que yo trabajo siempre con las personas que son los y sí. Si os fijáis, ahí empieza todos nuestros bucles racionales, que es ¿y si esto no pasa nunca? Y empezamos a ver situaciones de apocalipsis, ¿no? Miedo a vivir en continuos rebrotes, miedo a volver a socializar. O sea, ya hay mucha gente que ya, bueno, que tiene verdadero pánico de hacer cosas, incluso de salir a la calle. O sea, ya el socializar ya empieza a generar pues pánico, ¿no? Miedo también a que las vacunas no funcionan. Y sobre todo este easy muchas veces nos acerca al peor de los escenarios, ¿no? Es como, tenemos un cerebro que es maravilloso, que nos permite visualizar, ese cerebro de la imaginación, pero cuando entra en alerta roja, lo que hace es que nos puede llevar a pensamientos, pensamientos a futuro que en vez de ir a nuestro favor van en nuestro contra. Entonces, imaginaros, si os he contado ahora cómo funcionan los tres cerebros cuando están en alerta roja, imaginaros cuando están funcionando los tres en alerta roja y se están retroalimentando. Es decir, el reptil está diciendo no tengo medios ahora, el racional está diciendo ¿y qué pasará mañana? Y si esto no se soluciona, y el emocional está diciendo joder, qué mierda, a mí me gustaría volver a la situación de antes y cualquier tiempo pasado fue mejor y cuándo vamos a volver a la normalidad del todo. Entonces, fijaros, cuando juntamos los tres cerebros en alarma roja, que además se retroalimentan unos con otros, es decir, no funcionan por separado, sino que funcionan todos a una y, bueno, pues lo que hacemos cada vez más es meternos en situaciones de crash, ¿no? En vez de salir de la situación de crash, lo que hago es me meto. Entonces, ¿cómo podemos trascender tanto estas situaciones de crash que ha ocurrido ahora con el COVID, con los confinamientos, bueno, pues con muchas restricciones de nuestra libertad, bueno, muchas cosas que han ocurrido, como cualquier cosa que nos ocurre en la vida, pero como arrancaba diciendo, la vida está llena de pruebas de vida. O sea, no significa que, porque como mucha gente me dice, es que si te portas bien no te va a ocurrir nada, ¿no? Está genial portarnos bien, pero la vida siempre te van a pasar cosas, porque para eso hemos venido, es un folio en blanco en el que siempre vas a escribir nuevos capítulos y siempre te van a pasar cosas. Y unas te van a gustar más, otras te van a gustar menos, pero al final se trata de aprender lo que te gusta. Dice Charles Darwin, en El origen de las especies, en este libro, dice que no son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes, sino que sobreviven los más flexibles y los que se adaptan más a los cambios. Efectivamente, y aquí me gustaría introducir el concepto de resiliencia, ¿no? O sea, si yo quiero aprender a trascender estas situaciones de crash, tengo que empezar a trabajar este concepto. Dice que la resiliencia
es la capacidad para superar obstáculos y salir fortalecido y reponerte de ellos, ¿vale? Entonces, una persona resiliente, sobre todo, es una persona flexible ante los cambios y los agentes externos les pueden doblegar, pero no llega a romperse. Es decir, es una persona que es resistente, que es robusto, es capaz de reponerse a los golpes, de encarar las situaciones, encajar las situaciones de crash. Digamos que, por hacer un ejemplo, con una botella, no sé si se ve bien, sería como algo me golpea, ¿vale? Yo me doblego, pero luego vuelvo otra vez a mi estado natural. Esto sería la resiliencia, ¿vale? La capacidad de superar obstáculos y de reponerse a ellos. Pero yo quiero introducir un concepto que va más allá, que me tiene enamorada, que es el concepto de antifragilidad. Este concepto fue acuñado por Nassim Nicolás Taleb, ¿vale? Que dice que la antifragilidad es un pasito más a la resiliencia o robustez. Es decir, lo robusto soporta los golpes y sigue igual, es decir, cuando hemos dicho lo del agua, soporta y sigue igual. En cambio, el antifrágil mejora. Este autor nos habla de que hay algunas cosas que se benefician de los sobresaltos, que prosperan y que crecen cuando se exponen a la volatilidad, a la aleatoriedad, al desorden y a factores estresantes. E incluso que pueden amar la aventura, el riesgo y la incertidumbre. Es decir, el paso hacia la antifragilidad, de la resiliencia a la antifragilidad, es un paso a hacernos fuertes interiormente. Es decir, ya no solamente superamos el obstáculo y volvemos a estar bien, sino que nos reforzamos internamente. Es decir, nos hacemos fuertes internamente. A mí me encanta este concepto de antifragilidad, porque lo que el autor cuenta, que he puesto el libro, lo que el autor cuenta es que, ¿qué es lo opuesto a frágil? ¿Lo robusto o lo fuerte? Bueno, pues imaginaros que hay lo opuesto realmente sea lo antifrágil, porque una persona puede ser muy robusta físicamente, imaginaros un cuerpo de un boxeador, ¿vale? Pero sin embargo, este boxeador le puede dejar la novia o le puede dejar la pareja y de repente ser frágil, convertirse en frágil. Entonces, la antifragilidad, Nassim la plantea como aquellas personas que ante las dificultades, ante los inconvenientes, ¿vale? Les termina favoreciendo, es decir, son las personas antifrágiles las personas que en los tiempos complejos crecen más. Increíble, ¿verdad? Así es. O sea, a nivel mayor de aprietos es mejor su desempeño. Son capaces las personas antifrágiles de utilizar los agentes estresores para potenciarse y se benefician en vez de debilitarse. Es decir, lo que ocurre fuera no solamente no nos debilita y nos reponemos, sino que además nos fortalecemos internamente, nos preparamos. Como decía antes, ¿en qué se diferencia del fuerte del robusto? Pues que no solamente soporta los golpes y la adversidad, sino que además sale más fuerte, más preparado y mucho mejor. Es decir, cuando tú trabajas esa fortaleza interna, va a llegar un momento, las personas que desarrollan la antifragilidad, que da igual el agente estresor que aparezca en su vida, porque van a tener todos los recursos, todas las competencias para poder no solo superarlo, sino encima ser mejores personas. Imaginaros, ¿no?, este concepto de la antifragilidad, que sería no solo resistir una fuerza o un estrés, sino salir fortalecido. Entonces, en el contexto en el que nos encontramos, profesionalmente, incluso personalmente, trabajar la antifragilidad es la gran ventaja competitiva, porque lo que hacemos es que pensamos que la aleatoriedad e incertidumbre no es mala. Si la sabemos gestionar, nos hace mejores. O sea, es usar los agentes estresantes para fortalecernos más internamente. Y fijaros, digo esto porque muchas veces las personas asocian la sensibilidad con la fragilidad. Sin embargo, yo conozco mucha gente que es muy sensible y sin embargo es muy antifrágil. Se ha fortalecido mucho interiormente por las pruebas de la vida, por lo que ha aprendido, porque ha aprendido a fortalecerse internamente y puede dar lecciones de vida a otra persona que parezca más robusta. Bueno, os quería compartir cosas que podemos hacer, como decía antes, ¿no?, de usa tu cerebro para variar, para poder empezar a forjar nuestra resiliencia e incluso
más allá de la resiliencia, ¿no? En este concepto de antifragilidad. ¿Qué podemos hacer cuando las cosas, cuando aparece un crash, ¿no? Cuando vienen cosas que nos están llevando a salir totalmente de la zona del confort? Yo digo que todo lo que ha ocurrido en el 2020 no es que nos haya, no es que nos haya movido una pieza del ajedrez, es que nos ha dado la vuelta al tablero del ajedrez. Entonces, ¿cómo podemos empezar a gestionar esto para que nuestro tablero, aunque se haya dado la vuelta, lo podamos empezar a gestionar y fortalecernos, ¿no? Entonces, como lo he dividido antes por cerebros, voy a dar un poco las píldoras o cosas que puedes hacer para empezar a gestionar tu cerebro también por los 3 cerebros, ¿no? Y le he llamado pilotar en luz verde, es decir, ante lo que nos ocurra en crash nos salta la alarma, la luz roja, y ahora, ¿cómo darle la vuelta? ¿Cómo empezar a pilotar en luz verde? Bueno, lo primero, si entramos en el cerebro reptil que se mueve con el miedo, ¿vale? Pues no alimentes tu miedo. Trata de evitar noticias catastrofistas, trata de compartir, hay veces que sí, que tenemos que compartir espacio y tiempo con personas que son muy negativas o muy catastrofistas, pero intenta, si tienes que entrar ahí, hacer el menor caso posible o utilizar una fórmula que yo utilizo mucho, que hace tiempo que la comparto aquí con vosotros, que es el interesante punto de vista, ¿no? Cuando alguien me cuenta cosas de tal, yo siempre digo, interesante punto de vista, es decir, no compro las noticias catastrofistas. Cuidado con darle de comer a tu cerebro más primate, ¿vale? Cuidado con, pues eso, pues meterte cada vez más en miedos, en alimentar mi miedo, en todavía pensar que pueden pasar cosas peores. Cultiva la paciencia. Dice que creer que no tienes tiempo aumenta tu sensación de luz roja. Entonces, hay cosas que, bueno, yo creo que este cerebro, el tema de la impaciencia, o sea, si os fijáis, la sociedad actual, o sea, es que ya nos encontramos con muy pocas personas que de verdad tienen paciencia. Y yo de verdad que las personas que muchas veces admiro de ver total en su desempeño, en su labor, son personas que se han forjado la paciencia, sobre todo cuando entra luz roja. O sea, es el momento en el que no tenemos que tomar decisiones desde el miedo o desde la noticia catastrofista, no, hay que tomar las decisiones en paz, ¿vale? Entonces hay que trabajar para soltar todo lo que es la impaciencia del reptil. Otra palabra que me encanta para trabajar en este cerebro es el soltar. Digamos que este cerebro también es el cerebro de la territorialidad, ¿no? Y es un cerebro que siempre quiere ser el ganador. Y hay que soltar este apego a la territorialidad, porque muchas veces si nos identificamos con nuestras empresas, sobre todo aquellas personas que han tenido que modificar la empresa durante el 2000, durante este año, yo soy una de ellas, ¿no? Cuanto más nos identificamos, cuanto más estamos pendientes de lo que hemos perdido, más perdemos nuestra felicidad. Entonces, bueno, hay que dejar de identificarse con lo territorio, con lo que creemos que es nuestro, y hay que soltar, por ejemplo, hasta ahora esto ha sido mi vida, mi proyecto profesional, mi proyecto personal, pero a partir de ahora yo puedo construir otras cosas que me puedan hacer igualmente feliz. Y esto es muy bonito, busca tu paz. Para eso tenemos que salir del cerebro reptil, ir más al cerebro emocional, ¿vale? Y trabajar los pensamientos que no nos metan en apocalipsis, que no nos metan en catastrofismo. Ahora lo explico cuando llegue al cerebro racional. Respecto a pilotar en luz verde del cerebro emocional. Fijaros, esta es una invitación que os hago, ¿no? Si este cerebro vive en la melancolía por lo que no tenemos, hay que cambiar la melancolía por el agradecimiento. El agradecimiento es una emoción impresionante, porque cuando estamos agradeciendo, en el agradecimiento no puede haber nunca queja. Y el agradecimiento nos conecta con el aquí y con el ahora. Yo la gente que conozco que pone mucho el foco en lo que le falta y muchas veces se olvida de todo aquello que tiene, yo siempre le invito a que haga un ejercicio de agradecimiento al final del día por las 3 cosas buenas que le han pasado. Hay personas que están siempre tan pendientes de lo que les falta que simplemente abrir este ejercicio al agradecimiento les cuesta muchísimo. Pero os aseguro que si empezamos a cultivar esta cultura del agradecimiento, salen muchas cosas de nuestra vida, muchas quejas, muchos enfados, mucha sensación de rabia. También lo mismo, os invito a pasar del pasado a poner el foco en el aquí y en la ahora, agradeciendo lo que sí tenemos en el presente. También a evitar alargar los duelos, ¿no? A veces
yo digo, ¿no? Te puedes enfadar porque hay determinadas cosas que antes tenías y que ahora no tienes. Pero claro, también es muy importante que veas la intensidad de ese duelo, incluso la duración del duelo, porque yo creo que hay muchos duelos que se alargan demasiado. Y además os digo una cosa, cuanto más tiempo estamos en el duelo, menos tiempo estamos en lo que sí podemos hacer hoy. Es decir, céntrate en tu círculo de influencia, en lo que sí que puedes hacer, lo que depende de ti, porque si estamos en el duelo no se nos van a ocurrir pensamientos negativos. Vuelve tu pensamiento al presente, ¿qué puedo hacer, sentir hoy? ¿No? Aquí ya estamos trabajando el emocional y el reptiliano a la vez, porque el reptil es más de hacer, el emocional es más de sentir, pero ¿qué puedo hacer hoy, sí, aquí y ahora? Ya no tenemos lo de antes, no sabemos, pero podemos hacer nuevas cosas. En definitiva, suelta el pasado. El pasado está solo, a mí me encanta esta frase, solo para aprender y honrar las experiencias y aprendizajes. El pasado que no tenemos aceptado nos volverá siempre. Cuando lo aceptamos y honramos es cuando podemos seguir caminando y seguir con nuevos proyectos profesionales, personales, lo que necesitemos. Y dentro de los tres cerebros, pues el pilotar en luz verde, ¿no? El cerebro racional. Antes os hablaba que era el cerebro que está continuamente con el easy, ¿no? Easy consigo, easy. Pues ahora yo te invito a que seas consciente del bucle, que cuando entres a esa cantidad de pensamientos repetitivos, dicen que hay entre 3.000 y 5.000 pensamientos repetitivos al día, qué locura, yo no sé cómo podemos muchas veces vivir con todo eso que llevamos, ¿no? Porque fijaros, en comunicación hay dos tipos de comunicación. La comunicación externa, que es la que emites los sonidos y la gente te escucha, pero luego hay una comunicación interna, que es lo que tú te cuentas y lo que tú te dices. Y esa es la clave de todo. Es decir, si tú te estás diciendo mensajes catastrofistas, no voy a salir nunca, no sé qué va a ser de mi vida, de mi empresa, de tal, va a ser difícil que tú repongas tu vida. Entonces, en programación neurolingüística esto se llama diálogo interno. Yo hace muchos años que tengo integrado que hay que vigilar nuestro diálogo interno, porque nuestras palabras, pensamientos, generan emociones. Y es muy importante ver qué palabras te estás dedicando cada día. Hay mucha gente que me dice, Nuria, yo no tengo diálogo interno. Cuando empieza a trabajar en la observación, ¿no? En la autoobservación de su lenguaje, y de repente un día dice, no es que no tengo diálogo interno, es que tengo una radio interna, ¿no? De la cantidad de mensajes que hay ahí pululando. Entonces hay que sustituir estos bucles por frases que te conecten con tu poder. Entonces, en vez de imaginar el peor de los escenarios, pues hay frases como todo va a salir bien, todo esto me llevará a muchos más aprendizajes. En vez de pensar, tener pensamientos que no me ayuden o que me generen más contracción, ¿vale? Pues pensamientos que me generen más poder, ¿no? Ya lo he conseguido en otras ocasiones, vivimos la crisis del 2008 y nos levantamos, y bueno, qué decir de toda la gente que se ha levantado de guerras y, bueno, y que los países han vuelto a rehacer, y pensar también que tienes todos los recursos latentes. Latentes, ¿qué quiere decir eso? Pues que muchas veces el recurso está dormido y tenemos que despertarlos para abordar esta situación, ¿no? Si tú le dices a una persona, ¿tú te cruzarías el mar Atlántico en plena helada? Pues te dice que no, ¿no? Porque cree que no tiene los recursos. Sin embargo, si le dices, si se ha caído tu hijo o tu hija, ¿lo harías? Pues sí que lo harían, ¿no? O sea, es decir, al final tenemos muchos más recursos y se trata de despertarlos, ¿no? Y de trabajar con ellos, trabajar en el pensamiento tanto con el cerebro derecho como el cerebro izquierdo, y luego pues aquí está, en el cerebro derecho está toda la intuición, toda la parte más creativa, y ahora son momentos precisamente de pilotar en luz verde y de conectar con esa creatividad, con ese rehacernos, con esa resiliencia, fortalecernos con todo lo que nos ha pasado y hacernos mejores, ¿no? Hacernos más grandes, que es lo que más me gusta de esto. A ver. Aquí hago una pregunta. ¿Podemos hacernos mejores cuando llegan situaciones que nos obligan a salir de nuestra zona de confort? Pues este es el reto, ¿no? Efectivamente, hay muchas veces que al ser humano, y sobre todo al cerebro reptil, le molesta muchísimo que lo saquen de su zona de confort. Le molesta muchísimo que les muevan piezas. O sea, a veces nos molesta hasta cambiar de móvil porque ya teníamos nuestras rutinas, ¿no? Entonces, si por el reptiliano fuera, estaríamos haciendo todos los días lo mismo.
Pero ¿qué ocurre? Que es que ahora no solamente nos hemos movido unas piezas, sino que se ha dado la vuelta al tablero. Con lo cual, este es el reto, ¿no? ¿Podemos hacernos mejores cuando llegan estas situaciones que nos obligan a salir de nuestra zona de confort? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, pero sobre todo lo más importante es que para hacernos mejores tenemos que poner la responsabilidad en nosotros. Dejar de quejarnos por los agentes estresores, dejar de quejarnos por lo que ocurre fuera y realmente empezar a fortalecernos internamente y conocer esos recursos, despertar esos recursos que teníamos latentes. Es increíble como yo estoy en continuo contacto con emprendedores, empresarios y cómo están rehaciendo, buscando nuevas formas. Me encuentro con personas que trabajaban en el mundo de la radio y ya de repente están vendiendo material sanitario. O sea, es increíble el ser humano, todo lo que tenemos ahí. Solamente tenemos que creerlo y esto también va mucho en el ADN de los empresarios, ¿no? La cantidad de veces que la vida nos obliga a salir de nuestra zona de confort y hay que responder, ¿no? Hay que responder desde dentro, ¿no? Es como un movimiento de dentro para afuera. Quería hablar de estos 5 puntos clave para recoger un poco en la webinar qué hacer, ¿no? Para trascender la adversidad. Los 2 primeros ya los he hablado con el tema de los cerebros, pero bueno, lo vuelvo otra vez a nombrar porque creo que es muy importante. Una de las primeras cosas es que cuando nuestros pensamientos se vayan en bucle, nos vamos a pensar en el pasado, en el futuro. Muchas veces cuando estamos en el futuro nos viene preocupación, incertidumbre y además fijaros qué hacemos, que muchas veces cuando estamos pensando cosas de futuro que no han ocurrido todavía, que no son realidad, o hacemos unos finales catastrofistas, o sea, nos hacemos unas películas, o hacemos unos finales de cuento feliz, de cuento de hadas, ¿no? Entonces hay que estar en el momento presente construyendo el futuro, porque además el futuro lo marcamos con cada decisión del presente. Entonces es volver a la hora. Cuando me vienen todos esos bucles de lo que va a pasar, de tendré, cómo será la situación financiera dentro de 3 meses, o sea, más que nunca tenemos que trabajar en el presente. Lo vuelvo a poner, agradecer aquello que sí tenemos. Nos empeñamos muchas veces en poner la atención en todo lo que nos falta. Les dice un dicho muy antiguo, dice, si lloras por no conseguir la luna, las lágrimas te impedirán ver las estrellas, ¿no? Entonces se trata de conectarte con lo que tienes, por sencillo que sea, ¿no? O sea, cuando vino toda la etapa del confinamiento, agradecer a las personas que tienen una familia, que tienes una casa donde pasarlo, que tienes determinado acceso a la tecnología, es decir, lo que cada uno tenga, ¿no? Incluso los que han vivido confinamiento solo, pues agradecer también esos momentos para poder poner más el foco en ellos mismos. Entonces, este momento, este movimiento, ¿vale? En vez de la melancolía por no tener el agradecimiento, o en vez de estar enfadado porque me sacan de la zona de confort, el agradecimiento me hará estar completamente en otro estado. A mí el estado del agradecimiento es de las emociones más puras y más bonitas para vivir. Más puntos claves. El punto 3, que este es un ejercicio muy interesante, que se trata observar la situación desde la distancia, ¿no? Yo siempre digo, imagínate cuando estás metido ahí en tu drama, en tu bucle, con los 3 cerebros ahí diciendo cómo podemos salir, pues imagínate que pudiéramos sobrevolar, ¿vale? Y observar esta situación desde la lejanía para no vivir tan intensamente las emociones que estás generando. O sea, imagínate que eres un águila, ¿vale? Que puedes distanciarte y ver, ¿no? Muchas veces se trata de ver el bosque más allá de los árboles, ¿no? Pues esto es lo mismo. Esto es un ejercicio muy sencillito que lo puedes hacer en cualquier momento y cuando estás ahí muy metido, como decimos muchas veces, muy asociado en la situación, es coger distancia, tomar distancia. A veces es bueno salir a dar un paseo, dar una vuelta. Muchas veces estamos ahí muy enfrascados en los problemas y luego en los momentos más sencillos, cuando estoy dando un paseo, cuando estoy conectado con lo que me gusta hacer, incluso con mi deporte, puedo ver muchísimas soluciones. Punto 4. Planificar y prever un plan de acción a corto plazo. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil, estamos manejando la incertidumbre y cada vez es más difícil pensar todo aquello que va a ocurrir. Entonces, el futuro es más bien incierto. Normalmente si nos vamos a planificar a largo, nos vamos a quedar o cortos o largos. Entonces, para empezar ya a hacer cosas, hay que empezar a ocuparte ahora. Entonces, yo propongo
planes de acciones más a corto plazo, desde lo que podemos hacer hoy, porque esto nos dará mayor sensación de control y ganaremos en tranquilidad y en seguridad. Y el punto 5, que a mí me encanta, que bueno, yo lo descubrí hace mucho tiempo, es una herramienta maravillosa de Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, que habla de 2 círculos, que habla del círculo de preocupación y el círculo de influencia. Ahora os lo pongo, lo voy a ir poniendo mientras lo explico, ¿no? Entonces, Covey nos invita, vale, digamos que todos los seres humanos vivimos con estos 2 círculos, es decir, en la parte morada estaría todo aquello que me preocupa, y aquí este es un ejercicio que os invito a hacer tranquilamente en casa, os ponéis música y empezáis a reflexionar y ponéis en el morado todo lo que te preocupa. Me preocupa el futuro, me preocupa la educación, me preocupa la economía, me preocupa, bueno, todo lo que os preocupe, ¿vale? Y ahí lo dejamos, en el círculo morado. Y luego vamos a trabajar en el círculo de influencia, que es el círculo amarillo. En el círculo amarillo pondríamos ¿qué puedo hacer yo? Es decir, de cada cosa que nos preocupa, pensar en si puedo hacer algo. Entonces, lo que nos está haciendo Covey es, porque esta herramienta ya digo que es del libro de Covey, yo la llevo utilizando muchos años, lo que nos está diciendo es que cuantas más cosas pongamos en el círculo morado, más vamos a estar en la preocupación. Entonces, ese círculo es el círculo muchas veces de la ansiedad, o sea, es un círculo negativo que no nos lleva a nada. Cuanto más vayamos poniendo en el círculo amarillo o naranja, más empezamos a ser propios, o sea, más nos empezamos a apropiar de nuestro destino, de nuestra vida, de lo que queremos hacer. Entonces, igual no puedo hacer nada por el hambre que se está generando ahora con este momento, cuando lo pongo en el morado, pero igual si voy al amarillo digo, pues donar comida, tal. Pues ahí ya empiezo a sentirme mucho más útil, mucho más proactivo, es decir, el círculo amarillo, el círculo naranja, es un círculo que depende de mí. Cuando yo me muevo en el círculo morado, ahí ya sí que no me muevo, no estoy dependiendo de mí, sino que ahí estoy en un círculo negativo. Cuando entro en el amarillo o en el naranja, empieza a crecer mi poder. Entonces ocurre esto, el círculo de preocupación se nos va haciendo más pequeño, digamos que esos pensamientos negativos los dejamos porque hay muchas veces que no podemos hacer nada ante determinada situación. Entonces, muchas veces es no pensar en ella y centrarnos en este círculo amarillo, naranja, que es impresionante, porque cuando empiezas a trabajar con él, se empieza a hacer más grande, y además te lleva como una sensación positiva, de energía positiva, porque tú ya tienes el control y desde ahí ya puedes trabajar. Entonces, esta herramienta también es una herramienta maravillosa para trabajar la resiliencia y la antifragilidad. Pues que si nos queremos reforzar o fortalecer internamente, tenemos que sobre todo poner el foco, ¿no? Es una herramienta maravillosa, es una de las competencias importantes a nivel de resiliencia y antifragilidad, que es la capacidad de poner el foco, porque donde pongo el foco, pongo la atención, y donde pongo la atención, pongo la energía. Y no es lo mismo cuando estoy poniendo la energía en cosas que no dependen de mí, que me generan frustración, a cuando pongo el foco en el círculo amarillo, en el que yo me siento con poder, con fuerza y con ganas de cambiar el mundo. Y quería cerrar el momento antifragilidad leyendo unas frases que son anónimas. La verdad es que no conozco al autor, pero me gustaron mucho, incluso están en uno de mis libros, ¿no? Que habla de las pruebas de vida, ¿no? Porque, como decía antes, la vida de cada persona está llena de pruebas. Cuanto antes nos empecemos a dar cuenta, mejor, ¿no? No hay nadie libre, nadie se va a salvar. Entonces dice, pruebas de la vida. Para comprender el valor de una hermana, pregúntale a alguien que no tiene una. Para comprender el valor de 10 años, pregúntale a una pareja recién divorciada. Para comprender el valor de un año, pregúntale a un estudiante que fracasó en su examen final. Para comprender el valor de un mes, pregúntale a una madre que acaba de dar la luz a un bebé prematuro. Para comprender el valor de un segundo, pregúntale a alguien que haya sobrevivido a un accidente. Para comprender el valor de la vida, pregúntale a alguien que haya perdido a alguien recientemente. Para comprender el valor de la salud, pregunta a alguien enfermo. Y para comprender el significado de la muerte, esta no se puede comprender. Solo aceptar que la vida en algún momento tiene un final.
¡Wow! Nos has emocionado, Nuria, con esta última lectura. A ver si la podemos encontrar, ¿vale? Y la podemos compartir. Te voy a pedir, Nuria, que te actives la cámara, ¿vale? Para esta última parte de preguntas. Vale. Vale, así, ya estamos. ¿Vale? Y así te vemos toda la cara, ¿vale? Y podemos ir mucho más al grano y preguntar, ¿vale? Tenemos ya algunas preguntas que han formulado nuestros asistentes, así que como tenemos poco tiempo voy a ir directamente a las preguntas. Nuria, ¿en qué momento de la resiliencia pasamos a la antifragilidad? Wow. Pues como explicaba antes, ¿no? Somos resilientes cuando somos robustos y somos capaces de sostener los golpes, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Pues ser robusto está súper bien. Pero la idea, cuando tú te quedas solo en la resiliencia, te quedas solo en la capacidad para coger los golpes, ¿vale? Y sostenerlos. O para doblegarte. Muchas veces el golpe lo que hace es doblegarte, pero no romperte. Y la antifragilidad va un pasito más allá. ¿Qué significa? Pues que la antifragilidad es que esa capacidad que tienes para doblegarte y no romperte te va haciendo mejor, te va fortaleciendo interiormente. Y entonces cuando ya la persona está en antifragilidad, ya cualquier agente estresor que venga de fuera ya no lo toma como wow, joder, otra vez, tal, sino que ya se ha fortalecido tanto interiormente que ya es capaz de, ni siquiera entra en alerta roja, o la alerta roja de los 3 cerebros que he explicado pasa muy rápida, es decir, enseguida se da cuenta del bucle de no sé qué, de no sé cuántos, de la territorialidad, de la supervivencia, del miedo, ¡pum!, y lo trasciende. Ese sería el matiz. Has comentado, ¿no?, que vivir en esa antifragilidad, ¿no?, te hace más fuerte porque te permite generar, ¿no?, y trabajar y ser mucho más activo en esos agentes estresantes, pero ¿no te puede llegar a crear adicción estar constantemente a ese ritmo? Sí, claro, a ver, porque la vida también es ese bello equilibrio, ¿no? O sea, cuando estamos siempre, 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 siempre en esos agentes estresores, nos puede decir que podemos explotar. Entonces, los agentes estresores, o sea, el estrés, o sea, cuando empieza a ser distrés o estrés, ¿no? Cuando empieza a ser positivo o negativo. Entonces, cuando tú ya eres capaz de no estresarte, porque claro, muchas veces yo conozco gente que se estresa porque ¿qué se va a poner para ir al gimnasio? Y entonces es como, pero vamos a ver, claro, porque desde su modelo de mundo le da mucha importancia a lo de fuera. Entonces, la invitación a la antifragilidad es que tú estés tan fortalecido interiormente que ocurra lo que ocurra afuera, tú vas a tener los recursos y vas a tener la paz y vas a tener la tranquilidad. Eso no significa que cuando te vienen muchos, pues en un momento dado, pues sí, claro, puedes caer en el, se ha acabado ya tanta prueba de vida, ¿no? Que puede pasar muchas veces. Pero la idea es que tú te fortalezcas tanto internamente que ya agentes estresores, que aprendas a relativizar, porque muchas veces le damos mucha importancia, que es otra cosa que nos ha ayudado también el COVID, ¿no? Que antes lo que nos parecía muy grande o tal, de repente se ha relativizado. ¿Por qué? Cuanto más fortaleza tengamos internamente, más fácil va a ser trabajar con todo lo que nos venga. Ojalá no nos vengan millones de cosas, ojalá no nos vengan millones de dramas para crecer y ojalá aprendamos a evolucionar, sí, como digo yo, sin tanto dolor, ¿no? Porque, o sin tanto sufrimiento, porque el dolor forma parte de la vida, el sufrimiento lo hacemos nosotros también, mentalmente. ¿Podemos prepararnos para esa antifragilidad, para vivir en esa antifragilidad? Podemos y debemos, porque, como decía antes, es que cada vez más va a ser una ventaja competitiva porque, vale, sí, podemos tener vacunas, pero ¿qué pasa si de repente hay otra nueva mutación? ¿Qué pasa si mañana, es decir, cuanto más preparados estemos, cuanto más conciencia tengamos de nuestros recursos, de nuestras capacidades, de nuestra creatividad, cuanto menos bloqueemos nuestros cerebros y más sepamos trabajar en piloto verde, en luz verde, más fácil va a ser. Es que llega un momento que queda igual lo que te traiga la vida, que parece como muy utópico, pero es verdad, o sea, llega un momento en el que es como hay una confianza, ¿no? Que yo creo que son 2 palabras muy importantes: aceptación, por un lado, de que está llegando esta prueba de vida, y luego confianza para superarla, confianza en el ser humano,
Yo siempre he tenido mucha confianza en el ser humano, en que lo vamos a llevar. O sea, yo recuerdo la cantidad de llamadas que tuve en momentos de confinamiento, porque yo estaba dando también lives, charlas, y la gente me decía, y yo decía, vamos a salir, o sea, vamos a salir. Pero ese es el mensaje que tenemos que instalar en nuestro cerebro, esa confianza plena. Y si no saldremos por un lado, saldremos por otro. Y si tenemos que estar un tiempo sin viajar, estaremos sin viajar. Pero luego cuando viajemos, volveremos a disfrutar y volveremos, ojalá se quede, como he contado con la parte final de la conferencia, ¿no? Que yo también me emociono. Está en mi libro, la recogí un día y ojalá de verdad podamos apreciar el verdadero valor de las cosas. No apreciar las cosas cuando ya no las tenemos, cuando ya se han ido, sino de verdad en cada día, ¿no? Porque entonces sí que haríamos, eh, como he empezado la charla, ¿no? Como decía Albert Einstein, hacer de cada día un milagro, vivir como si fuera un milagro, ¿no? Y agradecer todo lo que ocurre en cada momento. No esperar a que nos lo quiten para, wow, de repente valorarlo. Hay una frase de Carmen Torralbo, profesora y amiga nuestra, que dice: no tenemos que acostumbrarnos a los cambios, tenemos que acostumbrarnos a sentirnos cómodos con los cambios, porque los cambios cada vez van a ser más frecuentes, ¿no? Y lo de la confianza que has dicho, hay una conferencia de Albert Espinosa que empieza con una frase que dice: mi madre me dijo, no confíes en los extraños y menos mal que no les hice caso, ¿no? Qué bonita. Menos mal que no le hice caso, ¿no? Quizás haya que volver a confiar, ¿no? En los extraños, en la humanidad y en el resto de gente. Y en nosotros Ah, mismos, o sea, es recuperar primero hacia adentro, ¿no? O sea, primero hacia adentro y luego ya en todo lo que venga, pero confiar en el ser humano, en nuestros recursos, porque muchas veces decimos que sí, pero no lo creemos. voy a seguir, a ver, que se me ha ido, que no, de las 5 cortamos y quiero ir con todas las preguntas. A, a ver, aquí estaba, aquí. ¿Podemos aplicar estos ejercicios para construir equipos antifrágiles? Wow, claro. Mm. Es todo un reto, ¿eh? Yo me apunto a llevar la antifragilidad a las empresas y a generar empresas fuertes de verdad. El libro es muy técnico, ¿no? El libro de Nassim, el creador del concepto, pero hay cosas maravillosas, ¿no? Y habla de que las empresas que siempre les ha ido bien son muy frágiles cuando ocurren momentos de crisis, ¿vale? Entonces, cuando ocurre una cosa de estas, como no tienen soluciones, como siempre les ha salido bien, digamos que viven de las rentas, ¿no? Entonces, tienen muy poca capacidad para sobrecrearse. En cambio, las empresas, por eso, por ejemplo, en Estados Unidos, es que se valora a la gente que se ha arruinado. O sea, de hecho, aquí en España, si alguien se arruina, se lo quita y se lo borra de su currículum, y en Estados Unidos se valora, o sea, el hecho de que alguien, ¿por qué? Porque ya está trabajando en la antifragilidad. O sea, yo siempre lo digo, mi padre se arruinó 3 veces, o sea, vaya ejemplo de vida nos dio, o sea, y el tío volvió a levantar otra empresa y volvió a levantar otra empresa, entonces realmente sobrecrearnos es maravilloso y ese es el reto, ¿eh? Ese es el reto, porque cada vez más las empresas tienen que ir hacia esa ventaja competitiva para realmente ser fuertes, porque si no son robustas, pero no son antifrágiles. ¿Se ha entendido bien este concepto, no? Sí, cualquiera puede dirigir una empresa cuando todo va bien, lo complicado es hacerlo cuando todo va mal, ¿no? Y precisamente con el COVID se han visto que aquellas empresas que han dado respuesta, ¿no? Y han estado a la altura, ¿no? Y otras, incluso directivos, ¿no? Que los teníamos como grandes gurús, ¿no? Que han escondido la cabeza como avestruces, ¿no? Y no se les ha visto el pelo, ¿no? Qué importante, ¿no? Es trabajar eso. Eh, ¿Cómo podemos empezar a trabajar nuestra fortaleza interna? ¿Podemos controlar los agentes, todos los agentes estresores? A ver, no, no, es un poco lo que digo desde el principio de la charla, o sea, dicen, si es en plan irónico, ¿no? Si te portas bien, sacas a pasear al perro, le das comida a tu vecina, tal, no te va a pasar nada. Pues mentira, ¿no? Hay muchísima gente que ha sido maravillosa en esta vida y que de repente le han venido cánceres, le han venido un montón de cosas, le han venido pruebas de vida. Entonces, los agentes estresores no, pero sí que podemos nosotros hacernos más fuertes ante lo que va a venir. O sea, yo creo que antifrágiles, o sea, no me gusta utilizar fuertes por lo que digo, ¿no? Porque a veces la fortaleza se identifica mucho con la parte física, ¿no? Pero es la parte emocional, la parte mental, estar realmente preparados. O yo digo vivir en el centro. Uf, qué utopía esto de vivir en el centro. Vivir en el centro es como la capacidad de una persona
le venga lo que le venga, saber gestionarla y saber llevar al centro. O sea, es como volver otra vez a tu centro, aunque aparezca el huracán de tu vida, aunque tú tengas, porque esto fastidia mucho, porque fijaros, desde el punto de vista del cerebro reptiliano, que le encanta tener todo colocado, ¿cuántas veces estamos colocando el puzzle ahí, que perfecto, maravilloso nuestro puzzle, y de repente llega un vendaval, nos tira todas las piezas y tú, ¡guau! O sea, te quieres morir cuando ves que desaparece el puzzle, pero no desaparece el puzzle, han desaparecido las piezas. Entonces ahora te toca volver a colocar. Y de verdad que esto ha sido experiencia de vida, que yo estoy construyendo cada vez un puzzle que me gusta más. O sea, y desde el punto de vista de cuántas veces se han levantado las piezas, pues yo creo que cada agente estresor o cada cosa que ocurre fuera, yo la utilizo para, bueno, venga, ¿qué podemos aprender? A ver, porque resulta que esta pieza yo la tenía aquí colocada, pero resulta que no me gustaba tanto, ¿no? Entonces, ¿qué movimientos puedo hacer para crear realmente ese puzzle que yo quiero crear? Nuria, no tenemos más tiempo, no tenemos más tiempo para más preguntas, estaría contigo 2 horas hablando y seguiríamos, ¿vale? Un mensaje final para aquellos que estamos dando una startup y que tienen claro el modelo de negocio, tienen claro la estrategia, el marketing, las finanzas, ¿vale? Pero tienen que gestionar la incertidumbre y tienen que gestionar esa antifragilidad. Una recomendación para alguien que está empezando. Una recomendación, que sean flexibles, que sean muy flexibles. Yo creo que cuando entramos en rigidez y en modelos rígidos, dejamos de adaptarnos a lo que venga, ¿no? Entonces, como decía Darwin, ¿no? Al final la especie que sobrevive no es la más inteligente ni la más fuerte, sino que es la que se adapta. Entonces, trabajemos la flexibilidad. Muchas gracias, Nuria. Acabamos ya, son las 16:58, hemos hablado de vivir la vida como si todo fuese un milagro y agradecer por estar viviendo y más en esta situación en la que estamos todos afrontando. Claro que hemos vivido y hemos tenido esas pruebas de vida, que a partir de ahora le llamaré también pruebas de vida, ¿vale? Me lo grabo en mi diario. Hemos visto cómo tu vida transcurre de manera normal hasta que de repente, y todos lo hemos visto con el COVID, ¿no? Algo inesperado, algo para lo que no estamos preparados, ¿no? Y que nos toca aprender a manejarlo, ¿no? Que la vida no es lo que te va pasando, sino realmente cómo reaccionas ante lo que te va pasando, ¿no? Ojo con prolongar siempre estar en alerta roja. Hemos visto los 3 tipos de cerebro, ¿vale? Y curioso lo de los easy, ¿vale? Porque si estamos siempre con ese miedo a los rebrotes, a salir a la calle, a que las vacunas no funcionen, etcétera, al final no vivimos, ¿no? Y para vivir la vida hay que vivirla, ¿vale? Hemos visto que sobreviven los que mejor se adaptan a los cambios, con lo que toca adaptarse, ¿vale? Sobre todo siendo una persona resiliente. Hemos visto cómo las personas antifrágiles en los tiempos complejos crecen más y se hacen más fuertes. Cómo el agradecimiento nos conecta con el aquí y la ahora. Me ha encantado lo de pasar del pasado para poner el foco en el presente, porque hay mucha gente que sigue viviendo del pasado y en el pasado, y eso es lo que precisamente no les permite evolucionar, ¿no? Y que el pasado está para aprender del pasado y punto, ¿no? Y ya está, ¿no? Aceptar que el pasado no volverá, ¿vale? Y punto, ¿no? Ojo que tenemos que vigilar nuestro diálogo interno porque nuestras palabras generan emociones y eso seguramente no nos va a permitir avanzar. Esos 5 puntos claves que hemos visto para trascender la adversidad, ¿no? Volver al momento presente, el aquí y el ahora, ¿vale? No sé si será el mindfulness o poner el foco en lo que realmente importa, agradecer aquello que sí que tenemos y deja de preocuparte por lo que no tienes, ¿vale? Observa la situación desde la distancia, esa visión holística, planifica y prevé un plan de acción a corto plazo. La visión sin acción no funciona. Y preguntarnos qué depende de nosotros, ¿no? Porque lo que no depende de nosotros, ¿vale? Seguramente no vamos a poder hacer. Por eso me ha encantado lo del círculo de preocupación y el círculo de influencia y poner el foco donde pongo la atención y donde pongo la atención pongo toda mi energía. Y cuando pongo toda mi energía, al final, como hemos dicho antes, el universo se confabula para que nos vaya bien. Muchísimas gracias, Nuria. Muchísimas gracias a todos. Último webinar de este 2020. Hacemos un pequeño paréntesis. Nos merecemos un pequeño descanso. Los que nos habéis seguido desde el principio, desde el 7 de abril, cuando tuvimos el primer webinar de Speedway después de el COVID o después del confinamiento. No hemos parado este verano, hemos estado semana tras semana tocando diversas temáticas relacionadas con el mundo de startup, con el mundo del emprendimiento. Paramos, recargamos pilas y seguramente volveremos muy pronto. Os invitamos a estar muy presentes y muy pendientes de las redes sociales tanto de Banco Caminos como de Bancofar, ¿vale? Y ahí os avisaremos de nuevas ediciones, de nuevos webinars y de nuevas iniciativas que estamos poniendo en marcha. Muchísimas gracias a todos, que tengáis unas felices Navidades, recordad que hay que estar en alerta, que esto no ha pasado aún, que está
muy pronto el pasar, ¿vale? Pero hay que estar muy alerta. Buenas tardes a todos.